9:10 en Colombia, revista de la mañana para todos ustedes. Vamos hasta las 10, pero eso sí, siempre con noticias, con música, actualidad y con invitados. Mañana martes, será 8 de julio. Y aparte de ser el segundo día de la semana, se va a estar conmemorando a nivel mundial el Día de la Alergia. Y cuando hablamos de alergias, pues hacemos referencia a un compendio considerable. Por eso quisimos invitar a un experto para que nos cuente un poco acerca de este panorama. Además que es una profesión que de pronto como que no la conocemos mucho y que vale la pena tener presente. Alergólogo. Hay una persona especialista en alergias y esto lo queremos tener muy presente para todos ustedes. El doctor Carlos Chinchilla, y pues por supuesto para que nos vaya ayudando, doctor, mientras vamos adecuando el encendido de la cámara para que lo podamos ver en redes sociales. Él es pediatra alergólogo clínico, docente en la Facultad de Medicina UDEA y en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Esperamos entonces ya una vez con la cámara encendida decirle muy buenos días. Es importante, doctor, con los muy buenos días tener la cámara encendida, ya que no solamente estamos por el 90.4 FM de la UD Estéreo, sino también en nuestras redes sociales y puntualmente nuestra transmisión en vivo. Pero bueno, Bueno, Carito. pues mientras tanto, vamos ajustando la cámara con nuestro invitado. Hay que decir que la alergia, ya lo tenemos, es una reacción exagerada frente a la exposición a sustancias extrañas al organismo. Esperemos que nos dice el experto. Es una sensación irrepetible de estornudo, de ojitos rojos, de nariz afectada. Doctor Carlos, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Bueno, buenos días a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptarla. Este tema de ser alergólogo no es como muy común. Contémosle un poco a los oyentes antes de entrar en materia, ¿qué hace el alergólogo? Bueno, el alergólogo es un médico que hace una profundización en sus estudios para el diagnóstico, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas. Realmente a nivel nacional es una, digamos que es una especialidad relativamente joven, ya nuestro posgrado en la Universidad de Antioquia, que fue el primer posgrado fundado en el país, cumplió este año 20 años de servicio a la comunidad. Bueno, ya teniéndonos muchísimas gracias en ese contexto aterrizados, ahora sí hablemos acerca de las alergias. Hablamos de alergia y las más comunes al polvo, de pronto, no sé, a ciertos limpiadores, pero ¿de qué deriva el hecho de que se presente una alergia? Bueno, como ustedes estaban discutiendo previamente al comienzo, digamos que la alergia, de una manera sencilla, es una reacción exagerada del organismo mediada por mecanismos inmunológicos a diferentes sustancias del entorno. Entonces, es muy interesante porque realmente yo digo que es una de las enfermedades donde realmente la interacción del individuo con su entorno y su adaptabilidad es la que produce la enfermedad. Y de hecho, se produce una enfermedad cuando el individuo pierde la tolerancia a su entorno. Y yo les pongo un ejemplo muy concreto que tú mencionabas ahora de los síntomas nasales. La rinitis alérgica es una enfermedad muy prevalente que se caracteriza por obstrucción nasal, por mocos, por estornudos en salva que incluso pueden ser 20, 25 veces, y por una piquiña coercible, severa. Y mire que realmente, y pongamos una situación en concreto, eh, la gran mayoría de los hogares en Colombia tiene mascotas. En este momento se habla incluso de que un 40% de los hogares en Colombia tienen gatos, ¿cierto? Entonces, no es que el hecho de tener perro y gato me predisponga, sino que ustedes ven que hay niños particularmente que presentan reacciones con perros y la gran mayoría no. Entonces, son individuos que han perdido la tolerancia a esas proteínas y que desencadenan pues manifestaciones clínicas.
Profesor, y bueno, doctor, no sé si es profesor, creo que casi todos los Me, doctores me- me también. gu- me gusta más la palabra profesor, me Sí. gusta más porque es una de mis pasiones. Bueno, si es profesor, es que a veces nosotros acá decimos que los doctores son profesores, pero no siempre en todos los casos, pero en este sí. Bueno, Correcto. profesor, ahora sí. Hablemos un poco también sobre, hay personas que nunca han tenido alergia a nada, no han desarrollado alergia a nada. ¿Es posible que en algún momento de su vida, partiendo de la respuesta anterior que usted nos da, empiece a sufrir alergia a algún elemento, situación? Sí, es posible y lo vemos, le pongo un caso en particular, por ejemplo, los camarones, ¿cierto? Entonces, muchas veces llegan a la consulta pacientes que dicen, doctor, yo en mi vida siempre he comido camarones desde niño y tengo 45 años y resulta que me comí un ceviche de camarones y presenté ronchas, me hinché, tuve algún tipo de dificultad respiratoria. Entonces, yo pongo en duda eso es posible y es posible, ¿cierto? En cualquier momento de la vida uno se puede sensibilizar a algo y presentar reactividad clínica, ¿cierto? Entonces, eso es completamente factible. Bueno, profesor, espero no corcharlo con esta pregunta, pero para que lo vaya pensando, más o menos cuántos tipos de alergias pueden existir o en número cuánto podemos definir. Se lo digo porque tenía el caso de una excompañera de trabajo que era alérgica a la harina. Entonces, por ejemplo, para partirle la torta de cumpleaños, no podíamos. Entonces, le comprábamos un helado y le poníamos una vela al lado porque alérgica, por ejemplo, a este tema de la harina. Aquí Carolina, extra micrófono, nos estaba contando acerca de al aguacate y a qué más. Al banano también. Al banano. Entonces uno diría, Correcto. venga, pero ¿cómo así que alergia a esos Productos. elementos? Entonces, Sí, como yo le digo, hipotéticamente, todo lo que nos encontramos expuestos somos potencialmente alérgicos cuando el individuo tiene esa predisposición. Y yo le pongo un contexto. Hay una entidad que se llama la dermatitis de contacto alérgica. En el mundo se han descrito más de 25.000 compuestos químicos que pueden producir dermatitis de contacto. Ahora, usted habla del mango, perdón, del banano y del aguacate, ¿cierto? Entonces, digamos que en la casuística o en la historia general de la enfermedad, no es que sean muy frecuentes, ¿cierto? Pero en ese sentido es muy clara tener el acompañamiento de un profesional que haciendo una historia clínica adecuada pueda llegar a precisar y obviamente con métodos diagnósticos diagnosticar realmente la enfermedad. Pero, por ejemplo, usted menciona esas dos frutas y característicamente esas dos frutas se asocian mucho a un tipo de alergia que es la alergia al látex, ¿cierto? Y la alergia al látex se ve frecuentemente, por ejemplo, en los trabajadores de la salud que utilizan en sus labores cotidianas guantes de látex o incluso en un grupo muy particular de pacientes que son los niños que presentan malformaciones urogenitales que requieren cateterismos vesicales intermitentes o pacientes que han sido sometidos a múltiples cirugías a repetición. Entonces, digamos que el hecho de que estemos vivos y que estamos expuestos a una cantidad de sustancias en nuestra vida cotidiana y si tenemos la predisposición, en algún momento podremos perder esa tolerancia y manifestar sintomatología clínica. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recientemente afirmaba que se estima que en el año 2050 el 50% de la población mundial va a ser alérgica, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado que esté explicando esta situación? Y realmente, pues, obviamente hay una serie de predisposición genética, ¿cierto? Hay familias o hay niños que heredan de sus padres la predisposición a presentar enfermedad alérgica, pero hay unas circunstancias particulares y hay un término que se denomina exposoma que son los diferentes factores ambientales
que pueden estar dando un aumento, o pueden estar, no, están dando un incremento en estas enfermedades. Y ahí mencionamos desinfectantes, detergentes, polución ambiental, ¿cierto? Cambio climático, ¿cierto? Yo les cuento una experiencia en personal, pues, y de nuestro servicio en Medellín. Estamos particularmente sorprendidos del incremento de reacciones alérgicas severas a las hormigas en los niños y alérgicas. Es que pueden presentar riesgo de muerte cuando tienen picadura de hormigas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con las hormigas? Y eso ya se ha estudiado con las hormigas, con las abejas, con las avispas, donde los cambios ambientales y particularmente el incremento de la temperatura ha ido ocasionando un cambio en el comportamiento de las mismas. Entonces, digamos que en paralelo a lo que se está viendo a nivel mundial, pues nosotros tenemos un incremento cada día más importante de la enfermedad alérgica en el medio. Doctor, quisiera saber cuáles son los tipos de alergia más comunes que se presentan aquí en Colombia. Bueno, digamos que la rinitis alérgica es una enfermedad muy importante, alrededor de un 20-22%. El asma bronquial, ¿cierto? Una casuística importante, 16, 18, algunas cifras, algunas ciudades tienen mayor prevalencia, como es el caso de Bucaramanga. La alergia alimentaria, digamos que también es muy importante y particularmente en la población infantil, siendo la leche, el huevo y el maní, frutos secos, digamos que los alimentos más prevalentes. Las alergias a los medicamentos, ¿cierto? Las alergias a los antiinflamatorios no esteroideos o las alergias a los antibióticos son importantes. Otras, como la alergia ocular, no son menos importantes. El que les mencionaba previamente, la alergia a los venenos de himenópteros, abejas, hormigas y avispas. Y digamos que otra serie de situaciones, las urticarias inducidas por alimentos o por contacto con químicos, las dermatitis de contacto, algunos tipos de reacciones adversas a vacunas. Pero realmente ese es el espectro, ¿cierto? Ese es el espectro de la enfermedad alérgica en general. Doctor, hablemos también si hay la posibilidad que una persona que ha sido alérgica toda la vida, por decir algo, al banano, vamos a poner ese ejemplo, y de un momento a otro en su vida ya deja de ser alérgico, o sea, pues puede pasar eso, que sea al contrario, no de que adquirió la alergia, sino Es, que se le quitó. es factible, es factible. Hay algunos alimentos en particular cuya historia natural, digamos, es que el paciente no logra eh, tolerancia clínica, ¿cierto? Digamos que es frecuente, en el caso del maní, solamente un 20% de los pacientes resuelven, pero en el caso, por ejemplo, de los mariscos, digamos que es una alergia perenne, ¿cierto? Eh, con respecto, por ejemplo, al banano, ¿cierto? No, realmente no se conoce cuál es la historia natural de la enfermedad. Entonces, nosotros hemos tenido muchos pacientes, incluso pacientes menores de 1 año de edad, que han tenido reacciones severas al consumo de banano. Eso no significa que me parece que es importante que le tengamos miedo al banano, ¿no es cierto? Es una fruta ubicua, económica, digamos que hace parte pues de nuestro menú a nivel nacional. Pero lo que implica es tener un seguimiento a través del tiempo y en este caso en particular cuando hemos tenido reacciones importantes y tengamos un seguimiento a través del tiempo y tengamos pruebas de diagnóstico, si esas pruebas se negativizan, ¿cierto? Someter al paciente a un procedimiento que se denomina una prueba de provocación oral bajo supervisión médica para realmente confirmar que el paciente puede consumir el alimento. O sea que sí es factible en algunos alimentos que pueden tener una historia natural favorable, que no se conoce en general y que definitivamente ameritan pues particularizar la situación. Doctor, hablemos acerca de las familias, las generaciones. ¿Las alergias se pueden heredar? Sí, realmente se considera en términos generales que cuando uno de los padres
presenta enfermedad alérgica, confirmada obviamente, el riesgo de la descendencia está alrededor de un 35%. Cuando ambos padres lo son, alrededor de un 65 o 70, pero incluso hay individuos cuyos papás, y esto es importante porque es primer grado de consanguinidad, cuyos papás no tienen antecedente de enfermedad alérgica y hasta pueden tener los individuos un riesgo de un 10% de presentar alguna enfermedad alérgica en su vida. ¿Y existen tratamientos en el mercado para poder, digamos, a nivel Y de claro, medicinas, ¿no? Para claro, poder claro, tratarlas. Pues no claro. vamos a decir que Ah, desaparezcan, pero sí tratarlas. sí, vea, digamos que hay varias consideraciones. Yo le pongo una consideración en el caso de la rinitis alérgica, ¿cierto? Digamos que en nuestro medio, en el trópico, lo más prevalente es la alergia a los ácaros de polvo casero. Entonces, inicialmente se hace un tratamiento para reducir sintomatología, ¿cierto? Y yo se lo pongo en este contexto. Realmente es poco probable que un paciente rinítico muera de rinitis, pero deteriora muchísimo su calidad de vida, altera el sueño, son síntomas molestos, inclusive pueden alterar el rendimiento escolar o laboral y en ocasiones incluso impide la realización de actividades al aire libre. Entonces, una vez estabilizados los síntomas y habiendo detectado el detonante, se dispone de tratamientos como es el caso de la inmunoterapia. ¿Cierto? ¿Qué hace la inmunoterapia? Digámoslo así de una manera sencilla. Le cambia el switch al individuo y lo vuelve tolerante a lo que él no toleraba. Por ejemplo, en el caso del ácaro, el paciente ingresaba a una habitación húmeda, empolvada, digámoslo así, desencadenaba síntomas importantes. Con la inmunoterapia, el individuo a desarrollar, permitir tolerar el contacto con los ácaros, el contacto cotidiano, ¿cierto? Y yo le digo mucho a las familias, es que eh, tener ácaros no es un sinónimo de suciedad. Los ácaros están presentes en el colchón de todos nosotros, de todos, ¿cierto? Lo que pasa es que nos damos cuenta que existen cuando uno de los individuos de la casa comienza a manifestar síntomas, hacemos pruebas de diagnóstico y observamos la relevancia. Muchas veces los papás le dicen a uno, mi niño está bien hasta cuando pone la cabeza en la almohada. Se obstruye, se tapa, moquea y estornuda. Entonces, en este caso, la inmunoterapia cambia el switch y permite una tolerancia al individuo que inclusive puede ir en términos de 15, 20 años. Ahora, hay otros tratamientos que son importantes. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos, existe la posibilidad de desensibilización a los mismos. ¿Cierto? Yo soy alérgico, pero necesito un medicamento porque tengo un cáncer de mama y no tengo otra alternativa. Entonces, se hacen unos procedimientos de desensibilización en las instituciones de alto nivel de complejidad del país. Y otra situación, por ejemplo, que estamos empezando a trabajar fuerte a nivel país es en el proceso de inmunoterapia o inducción de tolerancia oral a alimentos, ¿cierto? Es muy fácil manejar un bebé de 15 meses de edad alérgico a la leche, ¿cierto? Pero cuando un niño ya llega a la edad de 5 6 7 años de vida, ¿cierto? Que está en un entorno ya distinto, que no tiene el cuidado directo de los padres, tiene mayor riesgo de exposición, entonces hay unos tratamientos personalizados para lograr que el paciente tolere el alimento implicado, en este caso la leche, por ejemplo. Hablemos algo importante también en cuanto a las alergias, y es que uno a veces cuando piensa en alergia piensa que de pronto que le picó la manito, le picó el brazo, bueno, le picó en alguna parte y ya, pero resulta que hay alergias que se complican y pueden producir la muerte, y porque generan Claro. brotes, esto, y no dan tiempo. Hablemos de estas alergias que se complican y cómo hacemos nosotros para identificarlas y correr al hospital con esa persona que está sufriendo esa alergia y evitar ese, pues ese trágico final. Sí, de hecho, la temática de la Semana Mundial de la Alergia es acerca de la anafilaxia como un rasgo tratable, ¿cierto? Y prevenible, identificable. La pongo en un contexto. Usted se comió
una cucharada de avellana y resulta que a los 15 minutos se le hinchan los labios, se le brota la cara, empieza a sentir dificultad para respirar o pierde súbitamente la voz, se torna bifónica o siento un taco en la garganta o me estoy muriendo, digámoslo así. Entonces, esa es una reacción anafiláctica que amerita un traslado a un servicio de urgencias. ¿Cierto? Eso es indiscutible. Ahora, usted lo menciona, es que me picó una abejita, me picó una abeja y se me hinchó la mano. Así. Si uno lo pica una abeja o lo pica una hormiga, perfectamente en el sitio de picadura vas a tener un fenómeno inflamatorio que si no se manifiesta con otros síntomas sistémicos, todo, dificultad respiratoria, mareo, por ejemplo, es absolutamente normal, es la norma, ¿cierto? Ahora, hay una población que es particularmente muy importante para nosotros, que son los bebés, los lactantes, ¿cierto? Los lactantes tienen unas manifestaciones clínicas muy diversas, se pueden hinchar, se pueden brotar, pueden tener tos, etcétera, pero hay cosas muy sutiles. Si tú tienes, por ejemplo, un bebé que con el consumo de un tetero se pone rojo y súbitamente cambia su comportamiento, llanto irritable, indispuesto, con tos de perro, eso es una anafilaxia. ¿Cierto? Mire que es muy distinto un adulto como nosotros que somos capaces de decir, me estoy sintiendo mareo, tengo un sabor metálico en la boca, me zumban los oídos, no sé qué tengo, pero estoy mal. A un bebé cuyo lenguaje es fundamentalmente el lenguaje corporal. Y en eso le hacemos mucho énfasis a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, digamos que en la discriminación de esos signos tan sutiles, en el caso de los bebés. Muy bien, doctor. Ya para finalizar, estamos en esta semana muy importante, aparte del Día Mundial. Ustedes desde allí, desde el Hospital Alma Mater de Antioquia, están pendientes de alguna actividad, algo que de pronto también contribuya a esta efeméride. Sí, hemos hecho, particularmente la semana pasada, estuvimos en la facultad, en aulas abiertas de la Facultad de Medicina, se hizo una revisión de anafilaxia, ¿cierto? En las redes sociales también, Alergología Antioquia se hizo una divulgación de la temática, pero yo iría un poco más allá de. Yo creo que lo más importante en nuestro quehacer universitario es la formación del recurso humano y es trascender para que se vaya formando una masa crítica y que los profesionales futuros, médicos y especialistas tengan un conocimiento adecuado. Y yo les digo algo, para uno, nosotros somos profesores en el servicio de alergia hace más o menos unos 23 24 años y atrás. Y para uno es muy satisfactorio cuando uno ve a un paciente que ha tenido una reacción severa y que el paciente llega a la consulta ya con su dosis de adrenalina prellenada, sabiendo utilizarla. Y yo digo, hombre, definitivamente la tarea ha valido la pena, el esfuerzo ha valido la pena. Y digamos que esa conciencia de esas alergias que son potencialmente fatales, porque la anafilaxia es potencialmente fatal, comienzan a tener un manejo más adecuado a nivel local y nacional. Él es el doctor Carlos Chinchilla Mejía, pediatra alergólogo clínico, docente en la Facultad de Medicina UDEA y en el Hospital Alma Mater de Antioquia, y nos ha entregado un muy pertinente panorama acerca de lo que significan las alergias y por supuesto para este año que es puntualmente lo que se está trabajando, la prevención, tratamientos y muchas cosas más. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Revista de la Mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo un buen día. Gracias a usted, entonces ya lo saben, muy atentos el día de mañana y por supuesto todas las actividades que alrededor de esta efeméride pues se van a estar desarrollando.